Bueno, iniciamos. Bendito y alabado seas, Padre eterno, por este hermoso día de preparación, día de poder reunirnos con tu palabra, concentrarnos más, Señor, en lo que es eterno y no en lo pasajero en esta tierra. Gracias, Padre eterno, por tus promesas y por lo que tú seguirás haciendo día tras día en nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos en este hermoso inicio de estas porciones de tu palabra, Señor, los 5 primeros libros, para que seas tú, Señor, quien nos guíe y nos lave, nos purifique cada día más y más con el agua de tu palabra. Te pongo en tus manos, Señor, aquí a mi querida familia en la fe, a mi familia, Señor, que estamos aquí presentes, y a todos aquellos que también van a poder escuchar esta grabación. Seas tú, Señor, guiándonos y ayudándonos a cumplir el plan, tu propósito por el cual tú nos concedes tanto cada día. Gracias, Padre eterno, por las promesas a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y por tanto que tú nos concedes cada día. A ti, Padre, sea siempre todo el poder, el honor y la gloria, en el nombre de nuestro amado Mesías, Yeshua. Amén. 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 Y bueno, vamos una vez más con esta porción, con la porción de la parashá número 1, que titula Bereshit y significa en el comienzo. El Eterno ayude a preparar a su novia, a su iglesia, a su Keilah, para poder recibir al novio, que es Yeshua, la Torá viviente. Las porciones correspondientes en esta semana están en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 1 al capítulo 6, versículo 8. Luego en la sección de los profetas, el libro de Isaías, capítulo 42 al capítulo 43, versículo 10. Luego en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Y comienza diciendo Génesis 1, versículo 1. En el principio creó el Eterno, aquí un símbolo con las letras Aleph y Tat, los cielos y la tierra. Y un texto aquí importante que dice: yo soy el Aleph y la Tat, dice el Eterno, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. En las primeras palabras del libro de Génesis encontramos las siguientes letras, que es Bereshit bara Elohim Aleph Tat Ha Shamai Bet Aleph Tat A Eretz. Y aquí en el hebreo la conjunción aquí de Aleph Tat da énfasis a un prefijo que significa completo o perfección. Así que vamos a ir viendo aquí un pequeño resumen de cada porción de lo que nos brinde el Eterno con su palabra en estas porciones de Parashá, que con su favor, bueno, vamos a poder ir viendo poco a poco.
Así que comenzamos un nuevo ciclo de lecturas y estudio de los 5 primeros libros, mejor conocido como la Torá. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un gran reto y desafío de escudriñar, recoger en sí grandes bendiciones de ella y sobre todo poder conocer mejor a nuestro Padre, a nuestro Abba, Yud-Hei Bat-Hei, por medio de su Hijo Yeshua, nuestro amado Mesías, y aún más con su Rúa, que es espíritu de santidad. Por esto el motivo de volver a comenzar con la serie de estudios de la porción de un ciclo ahí de la Parashá anual de cada lectura y estudio también gracias a su palabra. Y bueno, por lo tanto, en estas porciones, ahí con la ayuda del Eterno, Yeshua sea siempre el centro de nuestro caminar, de nuestra vida, ahí con su palabra para poder tener fe, emuná en todo momento, y ya que Él es la piedra angular, quien es el que está firme y que se sostiene y ahí en exposición con su palabra, también porque así podremos estar en su camino y lograr también honrar al Padre y al Hijo, como lo han sido siempre por toda la eternidad. Bueno, ahora vamos a ver los primeros versículos que el Eterno nos deja diciendo: Génesis, Bereshit bara Elohim, la palabra etz, vamos a tenerla presente, aquí Aleph Tat, Shamayim be et haaretz. Vemos que la palabra hebrea aquí, etz, se deletrea Aleph Tat, que son la primera y la última letra del alefato hebreo, y son en sí usadas para describir al Hijo del Eterno en el pacto renovado, o también conocido para algunos el Nuevo Testamento, como dice en el libro de Colosenses 1, versículo 16, y Proverbios 30, versículo 4. Ahí confirman que el Hijo es el verdadero creador, como dice también Juan capítulo 1, versículo 2. Y el Padre es como el maestro diseñador de toda la creación. Así que también nos dice en Salmo 2, versículo 12, hay una referencia en amar, en tener presente siempre nuestra manera de pensar, hablar. Ahí dice: besad al Hijo Yeshua, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bendecidos los que en él confían. Aquí la palabra dabar vemos en Proverbios 8, versículo 22, que dice: Yud-Hei Bat-Hei me poseyó en el principio de su camino, desde entonces, antes de sus obras, desde antiguo hasta la eternidad. Juan 1, versículo 1 dice: Bereshit, en el principio ya era la Torá. La Torá era el verbo, y aquel que es la Torá, verbo, era con el Eterno, y la Torá, el verbo, era Yud-Hei Bat-Hei. Isaías 43, versículo 10, dice: Vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no he formado otro Dios, ni lo será después de mí. Y aquí un comentario por el libro de Isaías 43, versículo 10. En este pasaje aquí el profeta nos deja en claro que no había otro Dios o deidad existente ni antes ni después del Padre eterno, Yud Hei Bat Hei. Y aquí una gran verdad, y en sí es así, significa que Yeshua siempre ha existido dentro del Padre eterno, puesto que aquí Yeshua no podía ser creado después del eterno. Así que en el idioma hebreo, aquí como siempre nos da mucha luz, la palabra Atenadai Neum Yud Hei Bat Hei Be Adi Asher Baharti. Aquí en hebreo esto significa que realmente hay dos testigos que testifican que el Eterno es uno y que en él no ha formado o creado a un diferente otro Dios antes o después de él. Por eso se termina el mito aquí que Yeshua es una clase de ser creado, como el ángel Miguel o otras referencias, que en sí que significaría que el Eterno formó o creó a Yeshua después del Eterno, lo cual sería una transgresión aquí con este texto. Y en sí lo que el Eterno está diciendo simplemente en este versículo es la realidad existente de que hay dos testigos y aquí también dos poderes, a su entidad como una unidad compuesta y perfecta. Por eso el pueblo de Israel es su esposa eterna y Yeshua es el Mesías, es su escogido, el Cordero, sufriente siervo y aún más Rey. Ambos testifican acerca del hecho de que Él es y siempre será un Ejad, a quien uno o unidad completa ahí. Como dice también Marcos 12, versículo 29 y Deuteronomio 6, versículo 4. Isaías capítulo 43, versículo 10 dice: Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni lo será después de mí. Ahora el versículo 11. Yo soy Yud Hei Bat Hei, y fuera de mí no hay quien salve. En muchos lugares en sí del primer pacto en la Torá, los escritos y los profetas, tales como este versículo, nos encontramos con algo llamativo como es la repetición del pronombre, con referencia al Eterno, repetido dos veces aquí, yo, y en hebreo viene a ser la palabra ani, lo cual demuestra aquí que Yeshua no es un pensamiento posterior ni tampoco un ser formado o creado después del Eterno, mas es uno de los dos eternos infinitos, yo. Y acerca de quién se habla también en este versículo como el Salvador de Israel. Entonces, yo y yo es también y son el Salvador. Por eso tanto el Padre como el Hijo, ambos son llamados el Mesías, el Salvador, y aquí no es por ser dos salvadores, ni solamente el Padre,
Yud-Hei Bat-Hei es Salvador, entonces la frase debería leerse Ani y no Ani Ani. Por eso el Padre y el Hijo son uno. El Eterno es y siempre será una verdadera unidad compuesta y perfecta. Igual que Israel y Yeshua, ambos son testigos de que el Salvador son una compuesta y no como quiere enseñar la religión por ahí, sin ofender, ahí el judaísmo tradicional o algunos también mesiánicos, o como dice Juan capítulo 1 versículo 14, y aquella Torá, su palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y acá viene habitó, que hace poco celebramos la hermosa fiesta de los tabernáculos. Luego dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, también nos dice, lo que era desde el Bereshí, el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado bien y nuestras manos han tocado en relación a la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Yeshua, dos poderes diferenciados aquí en una unidad perfecta. Por eso dice Génesis 1, del 1 al 2, en el principio. Creó el Eterno los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. Juan, capítulo 1, del 1 al 3, también nos dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yud-Hei Bat-Hei, y la palabra era Yud-Hei Bat-Hei. Este era en el principio con el Eterno. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, Yeshua. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en emuná, fidelidad en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Eterno, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Eterno. Y aquella palabra, Yeshua, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Eterno en sí creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra,
y aquí con Yeshua, que es la misma palabra que fue enviada desde el principio en forma de hombre, en la persona de Yeshua. La palabra del Eterno nos repite, es Yeshua. Todas las cosas en sí fueron hechas por la palabra, y la palabra es Yeshua. Y entonces en su palabra está la vida, y la palabra, una vez más, es Yeshua. Él es la luz verdadera que resplandece sobre las tinieblas. Entonces Yeshua es la luz del mundo. Yeshua es eterno, al igual que la palabra es eterna. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos referencias a dos letras también que tienen un significado muy especial. Aleph y Tat, el alfa y la omega en traducciones griegas, o el principio y el fin en nuestra traducción al español. Así que vamos a ver algunas formas aquí para poder entrar un poco en detalle. En la forma pictográfica de interpretar las letras hebreas y aún más en paleohebreo, ahí la letra Aleph en sí significa, acá vemos el primer cuadradito de arriba, ahí como la cabeza de un toro, significa cabeza o jefe. Mientras que Tat, ahí como en forma de cruz, significa pacto, señal o sello. Por lo tanto, Aleph Tat significa cabeza o jefe del pacto o señal o sello entre el Eterno y el hombre. Entonces, ¿quién es el Aleph y la Tat? En las primeras palabras del libro de Génesis en sí encontramos las siguientes palabras. Como vimos anteriormente, Bereshit bara Elohim Aleph Tat Ha Shamayim Be Aleph Tat Hat Eretz. En el hebreo la conjunción aquí de Aleph Tat da énfasis a un prefijo y significa completo o perfección. Y vemos también una referencia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, y capítulo 21, versículo 6, que Yeshua dijo a Juan, yo soy el Aleph y la Tat, el alfa y la omega, el primero y el último. Yeshua es la palabra del Eterno, la primera y la última palabra del todo. Y bueno, también otra referencia, Proverbios 30, versículo 4. Y aquí algunos textos también que nos detallan, que dice Primera de Corintios 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, un Yud-Hei Bad-Hei, el Padre del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Efesios 3, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en el Eterno que creó todas las cosas. Colosenses 1 del 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1, versículo 2. El Eterno, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio. Yeshua, y luego dice, de la creación del Eterno, dice esto. Entonces solo hay un Padre Eterno, Yud-Hei Bat-Hei, su palabra creadora, por medio de Yeshua, que estuvo presente en cada acto de toda la creación como actor principal en unión con su Padre. Miqueas 5, versículo 2, Deuteronomio 32, versículo 6, Isaías 55, versículo 8 y Apocalipsis 3, versículo 14. Ahí también Colosenses 1, versículo 15, nos habla del primogénito, que aquí no significa un orden numérico, sino como lo describe en Génesis 1, versículo 1, toda la creación iba a tener un sentido en Él, por Él y todo gracias a Él, como dice el Salmo 93, versículo 2 y Deuteronomio 33, versículo 27. El Eterno es tu refugio, el Padre, y acá abajo en la tierra los brazos eternos en unión con Yeshua. Entonces, bueno, a más detalle, Proverbios 8 del 22 al 36, que vemos que el Eterno dice, me poseí en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Así que el Eterno es bueno, nos ha dejado tantas maravillas para poder creer más en Él y no en lo que dice el hombre, la ciencia, las cosas temporales, sino confiar en su palabra, que cada día nos llene más y más de su aliento de vida para poder seguir adelante. Y ahora vamos, Génesis 1, versículo 3, en breve dice, y dijo el Eterno, sea la luz, y fue la luz, y vio el Eterno que la luz era buena, y separó el Eterno la luz de las tinieblas. Y aquí la tierra en sí estaba en desorden, en caos. Fue en ese primer día cuando el Eterno separó la luz de las tinieblas. Y como dice Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí la palabra hebrea para luz es las letras en el alefato hebreo, Aleph, Bat y Reish. Y según el diccionario Strong, H216, que en sí se refiere a un término genérico que en el Tanat, conocido por el Antiguo Testamento, ahí los profetas y los escritos, utiliza en sentido general como oposición a las tinieblas.
y esta palabra fue usada como oposición a las tinieblas con el libro de Génesis 1, versículo 3. Así que en un sentido figurado aquí a la palabra luz, en oposición aquí en el libro de Isaías capítulo 30, versículo 26, como la luz de la minorá. En el tabernáculo, en Números 4, versículo 9 al 16 y 8, versículo 2, como una mirada literal. Luego en el Salmo 38, versículo 10, como el poder de la vida sobre la muerte. En el Salmo 56, versículo 13, como la luz del rostro del Eterno, indicando también su aprobación con el Salmo 89, versículo 15, y Números capítulo 6, versículo 25, como la verdad. Luego en el Salmo 43, versículo 3, como la palabra del Eterno. También con el Salmo 119, versículo 105, conectado con Isaías 8, versículo 20, como la Torá de Yud-Hei Bat-Hei, y aún más con el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Así que todo lo anterior describe en sí la naturaleza de la luz que el Eterno creó el primer día, y aquí no era por la luz del sol o el reflejo de la luna, porque éstas en sí fueron creadas en el cuarto día. Era la luz en sí del mundo que en los primeros 3 días brilló perfecta y plena. Y aquí una pregunta, ¿podría ser esa luz primaria un reflejo de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo? Bueno, vemos que en sí es muy interesante este tema y vamos acá brevemente algunas referencias que en los originales de la Torá, la palabra luz, que vienen a ser las letras Aleph, Bat y Resh, aparece en Génesis 1, versículo 3, pero en los versículos más adelante, 14 y 15, aparece la palabra luz en referencia al sol y la luna. Y la palabra aparece sin la letra Bat, solamente aparece las letras aquí Aleph y Reish. Aunque se ve esta diferencia, no aparece en ninguna traducción. Aquí, bueno, ahí los hermanos, ahí conocidos como rabinos, estudiosos también de la Torá, han interpretado el hecho como una referencia a que la luz del sol y el reflejo de la luna en sí son luces imperfectas. Y la luz de los 3 primeros días era, como comentamos, era perfecta y plena, mientras que la luz del sol y la luna estaban incompletas y con defectos. Así que la luz de los 3 primeros días en sí era Yeshua, y él mismo declaró que ser la luz del mundo. Por eso la luz imperfecta del sol y el reflejo de la luna en sí alumbran para la humanidad hasta el día en que venga nuestro amado Mesías Yeshua, que en sí él un día va a venir a morar, a hacer su tabernáculo en nosotros, como su cajal, en hebreo su novia. Como dice Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti.
o hasta que eternamente en la Nueva Jerusalén la luz de Yeshua reemplace de forma definitiva al sol y al reflejo de la luna. Por eso el Creador consideró, de acuerdo a los estudiosos de la Torá, que su luz perfecta debería estar escondida para que solo los justos la encontraran y se nutrieran de ella. Para toda la humanidad, para justos e injustos, brillaría la luz del sol y el reflejo también de la luna. Pero, ¿dónde está escondida esta luz? La luz celestial está ahí en la Torá. Salmo 119, versículo 105, como anteriormente, les recomiendo leer cada letra por un día, cada inicio de mes, 8 versículos. Muy recomendable poder meditar. Bueno, versículo 105 dice que es para la letra Nun, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vemos que el mandamiento es lámpara y la enseñanza de su palabra es luz y camino de vida, y las reprensiones que instruyen, como dice Proverbios 6, versículo 23. La luz brilla para nosotros. Entonces, cuando la Torah está presente en nuestras vidas, Yeshua está presente ahí por medio de su palabra, la Torah viviente, la palabra hecha hombre, y la palabra del Eterno es la Torah. Desde Génesis hasta Apocalipsis, también para reflexionar, que nos va a traer iluminación a nuestro ser y también a nuestro camino. Y esto también no quiere decir que todo nos va a ir súper bien, ¿no? Porque el Eterno, recordemos, manda pruebas y realmente le somos fieles. Así que el Eterno, vemos aquí que separó la luz de las tinieblas desde la creación, y comienza en sí un proceso de separación que da origen a la palabra también Kadosh, o hay una mala traducción ahí que dice santo, en sí que realmente significa apartado, también que significa alguien establecido, la misma diferencia que el Eterno estableció entre lo que es puro e impuro. Aquí en hebreo la palabra tamei o taor en hebreo, y solo a la luz con el Eterno las llamó buenas y no a las tinieblas, como dice Génesis 1 del 3 al 5. Así que luego vamos a ver Génesis 1 del 14 al 15, que dice: dijo luego el Eterno: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones. Y aquí vemos la palabra citas, fiestas, santas convocaciones, moadín, días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así que el Eterno creó el sol y la luna y las estrellas, no solamente porque sería la luz que brillaría para toda la humanidad, sino también porque quería establecer tiempos exactos. Y aquí un calendario que también que permitiera tener con el Eterno, con sus hijos, aquellas citas tan importantes
que son eternas en días exactos. Y aquí otro dato también que podemos ver: sin la luna y el sol hubiera sido en sí imposible para el hombre conocer los tiempos o el calendario del Eterno. Comenzó en el día, aquí vemos el sol y la luna, comenzó en el día cuarto, un día miércoles, si lo podemos ver así, en el calendario que conocemos. Bueno, comenzando con el sábado en la noche, el primer día, y aquí notamos también que la luna fue creada en el día cuarto, un miércoles en el calendario romano. En la mañana del miércoles se dice que brilló el sol y en la noche teníamos entonces la primera luna. Y aquí una referencia también, luna nueva, por el nombre de Rosh Hodesh, que es una referencia al principio de inicio de cada mes bíblico. Pero 3 días más adelante, el séptimo día es el día de reposo, ahí conocido también como Shabbat, como dice Isaías 58, del 13 al 14. También otra referencia a este hecho dentro del movimiento mesiánico con raíces hebreas. Ahí existe también un grupo que impulsa actualmente la idea del Shabbat lunar, y esta enseñanza afirma que el verdadero Shabbat coincide exactamente con el ciclo lunar. Ahí como que quizá tienen que ver la luna ahí para poder celebrar, ¿no? Y de tal manera que el primer día de reposo en Shabbat sería el día de la luna nueva, y 7 días después, en la luna creciente, el segundo, y 7 días más adelante, con la luna llena, el tercer Shabbat del mes, y al terminar la luna menguante, el último, y de aquí sale por el nombre de Shabbat lunar. En sí, esta enseñanza es falsa y anti-Torá, lo cual se puede probar en los días de la creación. El Eterno creó la luna en el cuarto día y 3 días después fue Shabbat. Y el Shabbat o día de reposo en sí fue creado después de 6 días de trabajo y no en relación a la luna. Así que los meses comienzan con la luna nueva, y de esta manera los hijos del Eterno, Israel, pueden establecer el día exacto en que sus fiestas fueron establecidas. Ahora vamos a ver las fiestas del Eterno, las fiestas conocidas como Moadim, citas importantes, son con su pueblo Israel. Por eso Israel es el reloj profético para el mundo entero, y siendo también los anfitriones nuestro Padre, Yud-Hei Bat-Hei, y su Hijo Yeshua. Entonces, con cada día de la historia de la creación, el Eterno nos trae cuidadosamente lo mejor para nosotros, también desplegando todo desde la oscuridad a la luz, y esto viene a ser un patrón a través del cual el Eterno nos enseñará a caminar con Él. Su deseo es siempre el sacarnos de la oscuridad, ¿no? Por eso, para caminar hacia la luz admirable de su Hijo Yeshua, tenemos que conocer su palabra, como también nos dice Proverbios 4, versículo 18. La senda de los justos
Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que su luz eterna, celestial, es lo mejor que podemos poder seguir para entrar en claridad. Como dice Génesis 1, versículo 3, y dijo el Eterno, sea la luz, y fue la luz. Así que la palabra aquí también, orat, significa luz, luz. De la palabra orat viene Torah. Hay un derecho de primogenitura, bendición, mandamientos, estatutos, ordenanzas y el árbol de la vida. Esta luz es algo como la conocemos nosotros hoy en día. Como dice, aquella luz es la luz del Eterno viviente, como una manifestación de Él mismo. Juan 8, versículo 12 dice, y les habló Yeshua otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces cada día de la creación contiene una clave para la enseñanza de las escrituras. Por ejemplo, los 7 días de la creación son comparables a 7 años, cada día 1000 años, como nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis una cosa, y es que un día delante del Eterno es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Aquí está diseñado por el Creador el plan para el hombre en la tierra. Así que el número 7 es el número para la creación y también lo veremos en otros lugares de la escritura, como los 7 brazos de la menorá, el candelabro en el tabernáculo y así otros ejemplos más, ¿no?, que podemos ir descubriendo. Y el número 7 también significa estar completo o satisfecho o tener más que suficiente. Nuestro Padre Eterno descansó al 7º día, en un día que es perfecto, completo y total. Y el 7º día es aún más Shabbat, día de reposo, un descanso para toda la humanidad. Y en sí es un mandato universal para todas las naciones y en todos los tiempos, y aquellos que también lo guardan de corazón, ahora entrarán en el Shabbat eterno, en el futuro, como dice Hebreos 4, versículo 9. Por eso Yeshua también es un reflejo al agua de vida. Si vemos en la creación que había ahí en el cielo agua arriba y abajo, Génesis 1, versículos 6 al 8, que dice el Eterno, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo el Eterno la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó el Eterno a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y leemos también Génesis 2, versículo 10, y salía un río de Edén para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 cabezas. La palabra hebrea para río viene de brillar o rayo de luz. Entonces vemos que el nombre del primer río aquí es Pisón,
y significa aumentar. El segundo es Gihón y significa explotar. Y el tercero es Hideket, que bueno, más por nombre Tigris, que significa rápido. Y el último es el Éufrates y significa fructífero. Entonces el río que fluye del Edén todavía sigue fluyendo. El agua que fluye del Edén todavía existe y nos da tanto vida física como espiritual. Y físicamente el agua sigue fluyendo por la tierra en donde se encuentra. Y espiritualmente en nuestra vida con Yeshua. Como dice aquí algunos textos, Juan 7, versículo 38, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Juan 4, versículo 10, respondió Yeshua y le dijo: si conocieses el don del Eterno, y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. Apocalipsis 7, versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los regirá y los guiará a fuentes vivas de agua, y el Eterno limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Zacarías 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, contra el pecado y contra la inmundicia. Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Y Proverbios 14, 27 dice: el temor del Eterno es manantial de vida, para ser apartado de los lazos de la muerte. Así que vemos que Yeshua es una luz infinita, admirable, y como dice Génesis 1, versículo 14, el Eterno sean luminarias en la extensión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y por tiempos determinados. Aquí la palabra exacta que podemos en referencia es por las fiestas del Eterno y por días y años. El Eterno en sí dio al hombre su calendario para que no se perdiera ahí en el tiempo y espacio de su vida cotidiana, poniendo señales luminosas en el cielo. Vemos que Él marcó y señaló sus días, fiestas y años, ya que sin las luces en el cielo es imposible entender y seguir el calendario del Eterno. Pero ¿qué se está viendo actualmente? Y ahí que a veces puede ser como un teléfono descompuesto. Tristemente, el mundo vive su realidad y se convierte en lo que él sigue. Tristemente, al no entender las señales en el cielo y con el pueblo de Israel, que recordemos, Israel es el reloj profético para las naciones, que es donde, y aún más con nuestros hermanos mayores, ahí a saber cuándo es en sí el día de reposo, el Shabbat, o cuándo comienza la fiesta de Pesach o Sukkot. Muchos pueden estar en sí perdidos sin saber cuándo es el día de reposo o cuándo comienza el día bíblicamente hablando, o cuándo comienzan sus santas convocaciones, sus moadim.
aquí tenemos con el Eterno en sí un llamado, lo cual ha hecho que como creyentes en Yeshua, muchos de los creyentes en el mundo cristiano en sí también hay como que han perdido su identidad por las promesas que el Eterno quiere estar también con ellos y que también nos dejó en sus escritos a celebrar. Hay una gran riqueza y bendición para sus vidas, sus familias, su generación, lo cual ya es tiempo y es hora de recuperar, restaurar a la fecha las fiestas solemnes del Eterno, y no solamente las fiestas de los judíos, sino que vemos aquí las fiestas del Eterno. Así que algo importante también, las estrellas, los astros que están en todo el firmamento en sí, no han sido puestos para guiar las vidas de las personas, sino para indicarnos los tiempos y las fiestas del Eterno, de cuándo y en qué momento hay que celebrarlas. Así que, bueno, el Eterno guíe con su espíritu para poder estar en equilibrio con lo que realmente el Eterno ponga en cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Él nos da libertad para ser fieles. Y aquí recordemos que sin amor no se puede hacer nada. Así que el espíritu también de santidad está despertando y está llamando a la novia, a su Keilah, a su iglesia, que regrese al Eterno, a su Padre, a sus fiestas semanales, sus días de reposo mensuales, a escuchar el sonido del shofar en cada inicio de mes para protección y guía ahí en Rosh Hodesh. Anuales también las fiestas como Pesach, Pascua, Shavuot, Pentecostés, Sukkot, tabernáculos. Por eso, importante prepararnos, ensayar cada semana, cada mes, cada año, para poder estar listos y preparados como una novia diligente y bien ataviada para recibir al esposo, al Mesías Yeshua, que en sí viene pronto. Como dice Levítico 23, del 1 al 2, y habló el Eterno a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas del Eterno, a las cuales haréis convocación general de todo el pueblo. Estas serán mis fiestas. Así que recordar, estas no son las fiestas de los judíos, como algunos incorrectamente lo citan, o que ya no está vigente, o que esto es antiguo. Hay que tener mucho cuidado, porque esto no son las fiestas del mundo. O bien estamos con el mundo, o bien con el Eterno. Por eso, estas son palabras dadas a su pueblo Israel, y si somos Israel, un creyente nacido de nuevo, también son nuestras fiestas, para celebrar, disfrutar, sin complejos, ni interrogantes, ni temor, ya que todas ellas hablan de nuestro amado Mesías, Yeshua. Como dice Zacarías, capítulo 14, versículo 16, y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, a Yud-Hei Bat-Hei, y a celebrar la fiesta de Sukkot, y aquí los tabernáculos. Zacarías 14, del 17 al 18 también dice,
Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, antes vendrá sobre ellos la plaga con que el Eterno herirá a los gentiles que no subieren a celebrar las fiestas de Sucot, los tabernáculos. Y bueno, ya para sellar, vemos que desde la creación misma de todas las cosas, vemos claramente que todo da una sola dirección. Y la dirección es con Yeshua, que vino como cordero para ser inmolado en la cruz, para redimirnos de la muerte y del pecado y darnos vida eterna y también darnos una verdadera identidad. Y aquí no cristiana, romana, griega ni judía, más vemos que su venida volverá como el león de Judá, hijo de David, Ben David, para reinar en poder, majestad sobre todas las naciones de la tierra y desde Jerusalén. El que en sí se sentará en el trono de Jerusalén será un descendiente de la tribu de Judá, con las manos y los pies horadados ahí por los clavos que él padeció en la cruz, en el Gólgota, que luego resucitó y vivió para siempre. La gloria a nuestro Padre eterno, porque Él, sin merecer todo eso, nos dio vida eterna para estar en comunión con Él. Y bueno, aquí una referencia también a Mateo 25, del 1 al 13, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio, a Yeshua. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frasco junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, Yeshua, a todas les dio sueño y se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, Yeshua, salir a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para nosotras. Id más bien a los que venden y comprar para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y aquí una pregunta: ¿todos los que han creído en Yeshua entrarán en sí a celebrar las bodas del Cordero? No que ellos son católicos, protestantes o entre tantas religiones.
podemos ver tantas referencias que se dicen en el mundo. Aquí vemos que la respuesta es no para algunos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver lo que dice el Evangelio. Vemos en Mateo 25, ahí en especial en los versículos 6 y 7, nos da una referencia a Mateo 22, del 12 al 14, que nos dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atarle las manos, los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Otra referencia también, 1 Corintios 15, del 51 al 52. También con la fiesta de la proclamación, Yom Teruah, que es muy, muy importante, al 7º mes. Entonces estamos preparándonos para recibir y ser uno de los elegidos. Vemos que hoy en día podemos oír en sí el sonido del shofar, que es un aliento de vida a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, anunciando su segunda venida en preparación para todos nosotros. Tenemos que escuchar el sonido del shofar. Apocalipsis 22, versículo 12 nos dice: y he aquí, yo vengo en breve, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según fuere sus misbot, sus buenas obras, en referencia a su palabra en práctica. Y bueno, también buenas obras incluye nuestra manera de ver las cosas y cómo estamos en relación a nuestro prójimo. Pero igual el Eterno pone el querer como el hacer. Uno es sabio, no en su propia opinión, sino con el Eterno, porque discierne por medio de su espíritu lo que es verdadero. Y aún más, también buenas obras nos implica las fiestas del Eterno, sin traer confusión, porque vemos que en estos tiempos que estamos viviendo hay tantas cosas que bueno, igual el Eterno sabe por qué, porque está separando quizá el trigo de la cizaña, pero no tenemos que ir con desprecio. El Eterno tenga misericordia de todos nosotros, de nuestros familiares, porque todos somos una familia. Así que hay que pensar, hay que estudiar, entender, poner en práctica, sobre todo su palabra, que el Espíritu del Eterno nos ayude a poder seguir adelante. Así que un Selah, como en el libro de los Salmos, y pensar, reflexionar en su palabra. Que el Eterno nos conceda su bendición, nuestro amado Mesías Yeshua, con Números capítulo 6, del 24 al 27, Filipenses 2, del 10 al 11, que dice: una confesión nazarena, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios, Yud-Hei Bat-Hei, Padre. Y bueno, Yeshua es el nombre de su Hijo. Yeshua es la roca de Israel. Y para recordar, Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar.